Padre, así como llamaste a Lázaro de la muerte, llama ahora a lo que está muerto en mí, en el nombre de Jesús. Jesús no resucitó a Lázaro en silencio. Él oró en voz alta, y lo que dijo cambió todo lo que creía saber sobre la fe. Padre Celestial, hoy me postro delante de tu presencia con el corazón abierto, vulnerable, rendido. No vengo con palabras perfectas ni con religión ensayada. Vengo como vine al mundo, sin nada, sin mérito, sin otro recurso que no sea tu misericordia infinita. Señor, hay cosas en mi vida que llevan días muertos. Hay sueños que enterré porque el tiempo pasó y la esperanza se fue apagando. Hay relaciones que enterré en el silencio. Hay versiones de mí mismo que abandoné en la oscuridad de la duda y del fracaso. Y hoy, Padre, vengo a este lugar, no a pedirte que entiendas mi dolor, sino a declarar que tú eres el Dios que llama a los muertos por su nombre. Tú conoces mi sepulcro. Tú sabes exactamente qué piedra cubre mi mayor herida. Y así como Jesús se detuvo frente a la tumba de Lázaro y no tuvo vergüenza de llorar, yo tampoco tengo vergüenza hoy de mostrarte mis lágrimas. Porque sé que tus ojos no me miran con juicio. Me miran con amor. Padre, yo creo. Aunque no vea señal. Yo creo. Aunque el médico haya dado un diagnóstico contrario. Yo creo. Aunque las personas que amé me hayan abandonado. Yo creo. Aunque mis propias fuerzas estén agotadas y mi mente quiera rendirse. Porque tú eres el mismo Dios que dijo, yo soy la resurrección y la vida. No dijiste que la resurrección vendría un día. Dijiste que tú eres la resurrección ahora mismo, en este momento, en este lugar, en esta situación que parece sin salida. Señor Jesús, así como oraste en voz alta frente a la multitud, no para impresionar a los hombres, sino para que el pueblo creyera que el Padre te había enviado, yo declaro hoy en voz alta, creo que tú me enviaste esta palabra. Creo que este momento no es casualidad. Creo que hay algo en mi vida que está a punto de salir de la tumba. Padre, escucha mi voz. No la voz de mi religión. No la voz de mi tradición. La voz de un hijo que te necesita. Mueve tu mano poderosa. Habla sobre lo que está muerto en mí. Llámalo por su nombre. Y que yo, como Lázaro, salga atado, pero vivo. Porque tú terminarás el milagro. Tú quitarás las vendas. Tú me darás libertad completa. En el nombre de Jesús, el que lloró, el que oró, el que llamó, el que resucitó. Amén. 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 Ahora quiero que te quedes hasta el final, porque lo que voy a revelar sobre esta oración de Jesús va a sacudir todo lo que aprendiste en la iglesia. Hay algo en Juan capítulo 11 que nadie te enseñó en la escuela dominical. Algo que los teólogos debaten en silencio y que los predicadores evitan tocar desde el púlpito porque es incómodo, porque es polémico, porque contradice siglos de religión construida sobre la imagen de un Jesús distante, frío y todopoderoso que nunca necesitó nada de nadie. Pero la verdad está ahí. En el texto. En el idioma original. En el contexto histórico. Y hoy vamos a abrirlo juntos. Jesús recibió el mensaje, Señor, el que amas está enfermo. Y el versículo siguiente dice algo que durante siglos fue mal interpretado, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Lo ves? Jesús esperó. A propósito. Conociendo que Lázaro moriría. Conociendo el dolor de esas 2 mujeres que lo amaban. Conociendo que el pueblo hablaría. Y aún así, esperó. Ese detalle ha generado uno de los debates más profundos y polémicos de la teología cristiana. ¿Por qué Jesús dejó morir a Lázaro si podía haberlo sanado? ¿Fue estrategia divina? ¿Fue frialdad calculada? ¿O hay algo más profundo que la religión tradicional no quiere admitir? Algunos teólogos conservadores simplemente dicen, fue para la gloria de Dios. Y dejan ahí la respuesta, como si eso fuera suficiente para el padre que perdió a su hijo, para la madre que enterró a su bebé, para el creyente que oró durante años y nunca vio su milagro. Pero hay otra lectura. Una lectura que los primeros padres de la Iglesia conocían y que fue progresivamente silenciada. Jesús esperó porque había algo que necesitaba morir completamente antes de poder resucitar con poder. Lázaro con fiebre no habría generado el mismo impacto. Lázaro recién muerto podría haber levantado sospechas de que solo estaba dormido, y de hecho, los fariseos usarían exactamente ese argumento después. Pero Lázaro con 4 días de sepultura, con el cuerpo ya en proceso de descomposición, eso era irrefutable.
Eso era imposible para cualquier hombre. Eso solo podía ser Dios. Y entonces llegamos al momento más polémico de toda la escena, la oración pública de Jesús. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Juan 11, 41-42. ¿Entiendes lo que Jesús acaba de decir? Él oró en voz alta, no porque necesitara orar en voz alta para que el milagro funcionara. Él mismo lo declaró, yo sabía que siempre me oyes. Entonces la oración audible, pública, fue un acto pedagógico. Fue una lección. Fue una demostración intencional de cómo funciona la fe pública. Y aquí es donde empieza la controversia real. ¿Jesús estaba actuando? Eso preguntaron algunos críticos del siglo II. Marción, uno de los herejes más influyentes de los primeros siglos del cristianismo, usó exactamente este pasaje para argumentar que Jesús era un ser completamente divino que simulaba humanidad, que sus oraciones, sus lágrimas, su angustia eran una especie de teatro divino para que los humanos pudieran entender. La Iglesia rechazó esa visión con fuerza. Pero la pregunta quedó flotando en los corredores de la historia: si Jesús sabía que el Padre siempre lo oía, ¿cuál era el propósito real de orar en voz alta frente a la multitud? La respuesta que emerge del texto es más poderosa que cualquier respuesta religiosa simple. Jesús estaba modelando la fe pública como un acto de testimonio. No para sí mismo. Para los que estaban mirando. Y eso cambia completamente cómo debemos entender la oración. La oración no es solo comunicación privada con Dios. En ciertos momentos, la oración es un acto público de declaración de dependencia. Es decirle al mundo, yo no confío en mis recursos. Yo no confío en mi inteligencia. Yo no confío en el sistema. Yo confío en el Padre. Y eso, en el mundo del siglo I, dominado por el Imperio Romano, por el poder religioso del Sanedrín, por la cultura de autosuficiencia griega, era un acto revolucionario. Casi suicida. Porque orar en público era admitir debilidad. Pero Jesús invirtió esa lógica. Hizo de la oración pública un acto de poder. Y entonces Jesús gritó, con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. No susurró. No murmuró en silencio. Gritó. Y ese detalle también ha generado debate teológico intenso durante siglos. ¿Por qué gritar si Dios puede escuchar un pensamiento? ¿Por qué usar la voz humana en un milagro divino? Los padres de la Iglesia Oriental, especialmente Juan Crisóstomo, enseñaban que Jesús gritó para que los presentes entendieran que el poder venía a través de su palabra hablada, y que ese mismo principio estaría disponible para los creyentes en el futuro. La voz no era para Lázaro. Era para los vivos. Pero hay una capa más profunda en esta historia que pocas veces se predica desde el altar. Una capa que tiene que ver con las dos hermanas, con el pueblo judío presente, y con los fariseos que estaban observando. El texto dice que muchos de los judíos que habían venido a consolar a María, al ver lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero también dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Entiendes lo que el texto está diciendo? El milagro más grande de Jesús antes de su propia resurrección, el milagro que debería haber sellado su credibilidad de forma definitiva, fue usado como evidencia en su contra. El mismo milagro que hizo creer a unos, aceleró la muerte de Jesús a manos de otros. Juan 11:53 lo dice sin rodeos, así que, desde aquel día, acordaron matarle. Y aquí está la provocación más incómoda de toda esta historia. El milagro más grande puede generar la mayor persecución. Eso es algo que la teología de la prosperidad, tan popular en los círculos evangélicos latinoamericanos, raramente enseña. La narrativa dominante dice, obedece, ora, cree, y las bendiciones abrirán puertas. Y hay verdad en eso. Pero la historia de Lázaro dice algo más complejo. A veces el milagro cierra puertas. A veces la unción genera enemigos. A veces cuanto más poderosa es tu fe pública, más amenaza representa para los sistemas religiosos y políticos a tu alrededor. Jesús lo sabía. Y aún así oró en público. Aún así gritó. Aún así resucitó a Lázaro. Porque la obediencia a la misión del Padre era más importante que la preservación de su seguridad personal. Ahora bien, hay otro elemento en esta historia que los comentaristas modernos han comenzado a explorar con más profundidad: la humanidad emocional de Jesús. Jesús lloró.
Juan 11:35. El versículo más corto de toda la Biblia. Y posiblemente el más teológicamente explosivo. ¿Por qué lloró Jesús si sabía que Lázaro iba a resucitar en minutos? Si ya tenía el plan completo en su mente. Si ya había declarado, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Por qué las lágrimas? Las explicaciones tradicionales son tres. Lloró por compasión hacia María y Marta. Lloró por el estado caído de la humanidad que necesitaba milagros para creer. Lloró porque, aunque sabía la gloria que vendría, el dolor de quienes amaba era real para él. Pero hay una cuarta interpretación, presente en algunos escritos de los primeros siglos y prácticamente desaparecida de la teología contemporánea. Jesús lloró porque el peso de lo que estaba a punto de hacer era inmenso. No por falta de poder, sino porque resucitar a Lázaro era cruzar una línea que no tenía retorno. Era firmar su propia sentencia de muerte. Era hacer exactamente lo que los líderes religiosos le habían advertido que no hiciera en Judea. Llorar no era debilidad. Era conciencia plena del costo. Y en ese llanto, Jesús nos enseñó algo que ninguna escuela de milagros enseña en sus conferencias. La fe madura no elimina el dolor. Lo atraviesa. No es fe la que no siente. Es fe la que siente todo, el miedo, la pérdida, la presión, el costo, y aún así da el siguiente paso. Ahora llegamos al centro polémico que quiero dejarte para reflexionar esta semana. Porque hay algo en esta historia que me parece que tiene una aplicación directa para la Iglesia latinoamericana del siglo XXI. Vivimos en una cultura eclesiástica que glorifica el milagro instantáneo. El testimonio que conmueve. La historia de la sanidad que llegó en 3 días. El negocio que prosperó después de la ofrenda. Y esos testimonios son reales. Dios hace milagros instantáneos. No voy a negarlo. Pero la historia de Lázaro nos recuerda que hay momentos en que Dios deliberadamente deja que algo muera del todo antes de resucitarlo. No porque no pueda actuar antes, sino porque lo que va a resucitar necesita hacerlo desde cero, sin posibilidad de que nadie diga que fue coincidencia, recuperación natural o efecto del tiempo. Hay sueños que Dios está dejando morir completamente en tu vida ahora mismo, no para abandonarte, sino para que cuando resuciten, nadie, ni tú mismo, pueda atribuirlo a tu esfuerzo, tu talento o tu conexión humana. Y aquí está el elemento más provocador de todos. Así como los fariseos usaron la resurrección de Lázaro para acelerar el plan de matar a Jesús, hay personas en tu entorno que van a usar tu milagro como argumento en tu contra. Van a decir que te inventaste la historia, que exageraste la crisis, que fue suerte, que fue manipulación. Y la respuesta de Jesús a eso no fue defenderse, fue continuar caminando hacia Jerusalén. La fe pública no busca la aprobación de los que no quieren creer. La fe pública hace lo que el Padre manda y deja que los resultados hablen por sí solos. Lázaro salió de la tumba. Eso es lo que queda registrado en la eternidad. No el debate de los fariseos. No las dudas de los espectadores. No las teorías de los críticos. Lázaro salió. Y eso nadie lo pudo borrar. Entonces, ¿qué hay en tu vida que lleva 4 días en la tumba? ¿Qué sueño enterraste con funeral completo, con lápida y todo? ¿Qué versión de ti mismo dejaste de creer que podía existir? Hoy, antes de terminar este vídeo, quiero que hagas exactamente lo que Jesús hizo frente a esa tumba. Ora en voz alta. No en tu mente. Con tu voz. Declara lo que crees, aunque no lo veas. Agradece antes de ver el milagro. Y espera que el Padre que siempre oye a su Hijo, también te oye a ti. Si esta palabra tocó algo en ti hoy, deja tu amén en los comentarios. Y comparte este vídeo con alguien que necesita saber que lo que está muerto, todavía puede salir.